La clase número 7 de 28. Los temas que vamos a ver seguidamente están aquí indicados en el índice. Vamos a repasar como siempre bibliografía, las hipótesis fundamentales. Vamos a aplicar las técnicas a tres tipos de cargas, tanto normales, de torsión como de flexión. Posteriormente vamos a desarrollar una técnica que es la de sección transformada, con la cual vamos a resolver en forma simplificada las fórmulas vistas anteriormente. Después vamos a ver el caso particular de los refuerzos delgados, específicamente en el caso de la flexión, la flexocompresión, corte en la flexión y finalmente deformaciones y desplazamientos, algunas consideraciones. Así como en los otros casos, aquí mostramos los libros recomendados para este tema, además de lo que vamos a mostrar aquí y por supuesto reforzar con los ejercicios. Recordamos también que es obligatorio estar inscrito en el aula virtual, dado que desde ahí van a recibir información, materiales de estudio, comunicaciones oficiales, evaluaciones y otros. La forma de inscribirse es ser alumno, descargar la app y posteriormente, si el aula está habilitada, pedir el código de clase, y si ya está inhabilitado el código de clase, simplemente mandando un correo electrónico al profesor y recibirá en retorno después de la verificación, un retorno de el acceso correspondiente. Es un correo que se tiene que aceptar y ya se puede acceder. ¿Por qué se utilizan piezas de dos materiales? Bien, mejora las cualidades de cada uno de los componentes. Si tenemos, por ejemplo, madera y metal, la combinación de esos dos materiales genera una estructura final que tiene economía y también los fines estructurales están cumplidos. Eso permite utilizar muchas veces materiales disponibles y podemos optimizar estructuras. Para adaptar las fórmulas que hemos obtenido hasta este momento, tanto en el análisis de tensiones y de deformaciones, en los problemas principales que hemos visto, tanto de flexión, torsión y fuerzas normales, vamos a hacer un proceso que no es complejo y finalmente resulta esto en una utilidad grande para poder resolver estos problemas. Acá tenemos tres casos. Los tres casos que vamos a ver: cargas axiales, donde podemos tener piezas de refuerzo. Esto, por ejemplo, es un hormigón armado. También torsión, cuando tenemos de dos materiales. Y también flexión, donde acá tenemos un ejemplo de madera y acero. Y acá también tenemos otro ejemplo de hormigón. Estos serían las varillas, los refuerzos y el hormigón en sí. La hipótesis fundamental en la cual se basa el análisis que vamos a hacer está aquí indicado, y es que al trabajar juntos los dos materiales o los tres materiales, porque pueden haber más de un material trabajando juntos, la forma en que se obligan a estos materiales a trabajar es tal que en un mismo punto de la estructura estamos obligando a que las deformaciones sean iguales. O sea, si esta curva representa un material y esta otra curva representa otro material, en un determinado momento vamos a obligar a ambos materiales a que se deformen iguales. O sea, en uno de los dos materiales se recorrería esta curva y en el otro esta curva, pero en ese punto de trabajo ambos materiales estarían sometidos a tensiones diferentes, como se indica aquí,
sigma 1 y sigma 2. Obviamente, esto tiene muchas formas de intuir. Entendemos perfectamente a esta altura del análisis que dos materiales que son de módulos de Young distintos, por ejemplo, tenemos una goma y un pedazo de madera. Si tenemos dos pedazos de esos dos materiales dichos y los obligamos a que se estiren ambos 1 centímetro, es evidentemente que el pedazo de madera nos va a responder con una capacidad mayor, y eso significa que vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder lograr la misma deformación de 1 centímetro que en el pedazo de goma. Entonces, claramente, al obligar a dos materiales a funcionar tal que la deformación sea la misma, aquel material más rígido, menos elástico, va a tener por consiguiente la obligación de generar una mayor tensión. Por supuesto, esto también necesita que se cumpla la condición de que tanto en la flexión como en los esfuerzos normales las secciones planas permanezcan planas, y en el caso de la torsión que los radios permanezcan rectos antes y después de la aplicación de las cargas. Seguidamente vamos a ver un método general, como hemos dicho, y aplicando este método general a las cargas normales, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos entonces una pieza apoyada sobre una superficie. Tenemos dos materiales, el material 1 y el material 2, tal que el material 1 es más rígido que el material 2. Al sistema se le aplica una carga P, que está aplicada a este nivel. Tanto la sección del material 1 está indicada aquí, como la sección del material 2 está indicada aquí. El único aspecto importante acá es que aun cuando las secciones son cualesquiera, o sea, esta sección es cualquiera, también esta sección es cualquiera, ambas tienen un eje de simetría que es el eje Y, y la carga exterior está aplicada sobre este eje de simetría. Otra consideración importante para que el análisis sea válido es de que la línea de división entre el material 1 y el material 2 es una línea recta o un plano. En el caso de ver esto en forma tridimensional, es un plano tal que esta dirección es paralela a uno de los ejes principales. Dicho esto, teniendo en cuenta de que ante la carga P, la hipótesis fundamental que se hace es de que toda la pieza está sometida a un esfuerzo normal. Desde el punto de vista de lo que hemos aprendido de esfuerzo normal, esto significa que las deformaciones son todas iguales. Entonces, en toda esta pieza, la hipótesis fundamental para que esto esté trabajando a esfuerzo normal es que las deformaciones sean constantes. Si las deformaciones son constantes, acá estamos representando la distribución de tensiones, y esto se da directamente de pensar que la ley de Hooke se debe seguir cumpliendo, pero obviamente en donde los materiales son homogéneos. En esta zona, la ley de Hooke aplicado a esta deformación nos da una tensión sigma sub 1, lo mismo también aquí nos da una tensión sigma sub 2 en la zona 2. Ahora vamos a pasar a escribir las ecuaciones que describen esto que habíamos hablado. Un segundo antes de eso, aquí simplemente se van indicando los ejes y una serie de referencias geométricas para poder describir las próximas ecuaciones que vamos a usar. La primera ecuación que vamos a ver se deriva de que la suma de las fuerzas interiores tiene que ser igual a la fuerza exterior aplicada. Esto es el procedimiento general de la resistencia a los materiales.
esta primera ecuación, entonces una ecuación de equilibrio de suma de fuerzas. La segunda ecuación que vamos a aplicar es también de equilibrio y suma de momentos, donde se supone que cualquier elemento, suponiendo este un eje de referencia, cualquier elemento diferencial A actuando a una distancia, se genera una fuerza diferencial. Esta fuerza diferencial es igual a la tensión por el área y multiplicado por I, estaríamos calculando un momento alrededor de este eje, y la suma de todos los momentos de esta parte más esta parte tiene que ser igual a 0, porque se supone que toda esta pieza está sometida a esfuerzo normal. Eso significa que la respuesta interior de las cargas interiores a los momentos exteriores es 0, indicada aquí por este valor. Por lo que dijimos aquí, las deformaciones son todas iguales. Por la ley de Hooke se da también esta relación, y esta es una ecuación de compatibilidad de deformaciones. Le llamamos ecuación 3. Y la siguiente ecuación, a la cual le llamamos ecuación 4, es simplemente una relación geométrica que describe que la distancia entre este centro de gravedad de la parte 2 al centro de gravedad de la parte 1, esta distancia que estoy indicando aquí, es siempre constante. O sea, si lo mido desde la división, sería I sub G1 más I sub G2 igual a una constante que es la misma que si la midiera respecto del eje donde pasa la carga P, sería E sub 1 más E sub 2 igual también a esa misma distancia. Posteriormente lo que vamos a hacer es combinar las ecuaciones que están ahí arriba. Primero, de conocer que la tensión es constante a lo largo de toda el área 1 y también lo mismo a lo largo del área 2. La ecuación 1 se transforma en la ecuación que está aquí indicada. También de la ecuación 3 podemos obtener esta relación que, llevada una en otra, nos permite ya conocer el valor de la tensión sigma sub 1 en función de A1, A2 y P, y por supuesto los módulos de Young, y también la tensión sigma sub 2. Posteriormente, teniendo en cuenta la ecuación 2 obtenida y también la relación que hay, la relación geométrica que está puesta acá en 4, podemos calcular directamente cuánto valen E sub 1 y E sub 2. Como pueden ver, aquí tenemos todos los elementos que puedan hacer falta. Algunas cuestiones muy importantes que podemos aclarar es de que esto implica que la carga P está también pasando por un punto especial dada por estas coordenadas E sub 1 y E sub 2. Si P no pasara por este punto tal que se dieran estas condiciones, tampoco se va a dar que el comportamiento de la pieza va a hacerse un esfuerzo normal. Y esta deformación, dado que las secciones planas deben permanecer planas, esta deformación ya no será constante. Vamos a aplicar el método general a la torsión. Empezando por modelar, suponiendo que tenemos un tubo de dos materiales 1 y 2, al cual se le va a aplicar un momento torsor, y otra vez suponemos que el módulo de Young del material 1 es mayor que el módulo del material 2, es más duro o menos elástico el material 1. Vamos a suponer también que los radios antes y después de la aplicación de la carga permanecen rectos. Esto, al igual que en el análisis del esfuerzo normal que hicimos recién,
en donde suponíamos que las secciones planas permanecen planas, o sea, la hipótesis de Navier se cumplía. También aquí estamos suponiendo que se cumple en la torsión la misma hipótesis que habíamos usado en el análisis correspondiente, donde decíamos que este radio, antes y después de aplicar la carga, o sea, en esta posición después de aplicar, permanecen rectos. Suponiendo entonces que esta es la sección, esto es un análisis que solamente vale para secciones circulares, eso es importante aclarar. Entonces, podríamos decir de que el diagrama de formaciones vendría a ser representado por esta forma que está aquí. Esto se da porque proporcionalmente a la distancia del centro, proporcional a ρ, se está dando que la deformación también es creciente. Por lo tanto, esto es un plano representado por una línea recta, y teniendo en cuenta la ley de Hooke, al multiplicar esta deformación angular por G, el módulo de Young a la torsión, tenemos los valores de tensión en la zona del material 1 y también en la zona del material 2. Ahora, interpretando estas suposiciones hechas aquí a través de ecuaciones, podemos en primer lugar obtener de la sumatoria de torsión, o de la capacidad de resistir torsión del material 2 más esa misma capacidad, pero en el material 1 tiene que ser igual al torsor externo aplicado. Esto significa que si multiplicamos esta área por tau sub 1, estamos teniendo una fuerza que otra vez multiplicada por ρ sub 1, estamos hablando de esto, de este término, estaría dándonos un momento torsor diferencial que, sumado a toda esta zona donde tenemos material 1, estaría representado eso por esta expresión, esta ecuación que está aquí. Análogamente, en toda esta zona 2 tenemos esta ecuación aquí. Por lo tanto, esta primera ecuación tiene que ver con el equilibrio del momento torsor. Por otro lado, hemos visto que la condición de que los radios permanecen rectos antes y después de la deformación se sigue cumpliendo. Esto se da mediante la expresión que está aquí indicada, o sea, la deformación angular es una constante por esa distancia ρ. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Hooke, que dice que el módulo de Young a la torsión por la deformación angular es igual a la tensión, llevado esto al material 1 y al material 2, se puede obtener la ecuación 2, y combinando las ecuaciones 1 y 2 podemos despejar el valor de esa constante por un lado, y de ahí obtener los valores de tau sub 1 y tau sub 2 en función del momento torsor, el lugar o la distancia al centro del eje, las inercias polares y también los módulos de Young. Es importante el resalto aquí de que la hipótesis utilizada de formación utilizada para el análisis de la torsión elástica es la misma que estamos utilizando acá en vía de dos materiales. Así como en el caso anterior, como también en este caso, esto se puede comprobar que sensiblemente se da, y razonablemente podemos decir que estas ecuaciones que se obtuvieron hasta este momento son razonablemente precisas. Vamos a hacer ahora
el siguiente caso. En la flexión, en el análisis de la flexión, vamos a volver a suponer que tenemos una viga de dos materiales, materiales 1 y 2, sometidos a un conjunto de cargas simplemente apoyada, cuya sección está dada por esta expresión. El módulo de Young de la zona 2 es mayor que el módulo de Young de la zona 1. La sección es simétrica, tiene un eje de simetría, aunque aparte de eso las secciones son cualquiera. La línea de división entre las dos secciones es un plano que es paralelo a este eje principal, es perpendicular al eje de simetría. Entonces, así como habíamos visto la hipótesis fundamental, cinemática fundamental, que se utiliza para resolver el problema en la flexión simple y también aquí en la flexión simple de vigas de dos materiales, es de que las secciones planas permanecen planas. Esto se representa mediante esta ecuación, este gráfico que representa una curva, un plano, que es el plano de formación una vez que es aplicada las cargas correspondientes a esta pieza. Esto es el diagrama de deformaciones. Y por la ley de Hooke, al multiplicar a las deformaciones por los módulos de Young, vemos que en esta zona donde existe material 2, suponiendo que el material 2 tiene un módulo de Young mayor, va a tener un plano que va a tener esta forma, pasando por este punto, y por ese mismo punto, este punto es el punto de formación 0, por ese mismo punto va a estar pasando esta dirección, pero en el punto en donde ambos materiales se juntan, estamos teniendo que, aunque los materiales son obligados a deformarse igual, o sea, la deformación aquí es este valor que está indicado aquí, al multiplicar por módulos de Young diferentes, en el material 2 la tensión es mayor que en el material 1, debido a que el módulo de Young del material 2 es mayor que el módulo de Young del material 1. Finalmente, y para proseguir también más allá de la descripción cualitativa, pasando a la construcción de las ecuaciones, la primera ecuación que surge es que la suma de las fuerzas normales es igual a 0. Esto es así porque suponemos que esto es un tipo de esfuerzo exclusivamente de flexión, por lo tanto el esfuerzo normal no existe. La suma entonces de las tensiones por el área a lo largo del material 1 y la misma sumatoria a lo largo del material 2 da un valor igual a 0. Si aplicamos equilibrio, pero en relación a los momentos exteriores e interiores, podríamos decir que la suma de los momentos interiores en el material 1, que no es otra cosa que la tensión multiplicado por el área, como sabemos esto es una diferencial fuerza multiplicado por su brazo de aplicación, y acá podemos ver por I, esto da un diferencial momento flector alrededor del eje Z, de este eje, y al sumar a lo largo de todo el material 1 tenemos el momento de las fuerzas interiores dentro del material 1 que resiste a la flexión. La misma cosa, al hacer esto en el material 2, obtenemos el momento flector final que debe soportar la estructura. Teniendo en cuenta la hipótesis cinemática básica, que es que las deformaciones forman un plano y es proporcional a la distancia al eje neutro, a un eje neutro, que aquí se puede ver que está indicado por el eje Z.
el eje neutro, recordando, es un lugar geométrico donde las tensiones son cero. Eso va a ocurrir acá porque si las deformaciones son cero, por la ley de Hooke también las tensiones van a ser cero. Esto y la ley de Hooke nos permiten generar estas dos ecuaciones a las cuales le llamamos ecuación 3. Seguidamente vamos a ir combinando las ecuaciones que hemos obtenido de la 2 y de la 3. Obtenemos estas expresiones que están indicadas, que finalmente nos permite conocer el valor de la tensión en el material 1 y en el material 2 en función de la distancia al eje neutro. Fíjense que estas son dos ecuaciones que nos definen los valores de tensión en todos los puntos de la sección. Y siguiendo con el desarrollo de las ecuaciones 1 y 3, se genera finalmente que estas distancias E1 y E2, como hemos visto en el caso del análisis del esfuerzo normal, están dadas por estas relaciones. O sea, no es alrededor de cualquier eje que puede darse el eje Z. También aparece forzosamente a una distancia que tiene que ver con las propiedades geométricas de ambas secciones y también con el módulo de Young de cada sección. A pesar de esto, se ve claramente que la posición de la línea neutra no depende de la carga exterior aplicada. Es algo, pues una distancia, tanto de sub 1 como de sub 2, es una distancia que dependen exclusivamente de las propiedades geométricas y de la propiedad fundamental de los módulos de Young de ambas piezas. Vamos a ver ahora cómo aplicar el método de la sección transformada al método general. Empezamos por el caso de las cargas normales. Aquí lo que hacemos es traer la misma expresión que hemos obtenido en el análisis del método general. Recordarán que esa expresión era sigma 1 igual a P E1 sobre A1 E1 A2 E2. Aquí la técnica consiste en analizar esta expresión, llevar E1 al denominador, agrupar términos y fíjense que a la expresión E2 sobre E1 le estamos llamando N. Al denominador, que son dos áreas que se suman, le llamamos área transformada. Y finalmente la tensión sigma 1 se convierte en P sobre área transformada, donde, recordando un poco, N es la relación E2 sobre E1 y A2 en realidad viene a ser esta área que está aquí indicada, que es el área del material 2, el área transversal del material 2. Esta área transversal del material 2 se multiplica por N, por lo tanto el área equivalente vendría a ser N por A2. Si esta N metemos dentro de lo que es el componente del cálculo de A2, fíjense que A2 es V por H2, V por H2. Si afectamos N solamente a V y no a H2 y reconstruimos un área transformada equivalente de dimensiones N por V, H2, estaríamos, al calcular toda esta área, estaríamos teniendo un área equivalente a esta área transformada. O sea, al transformar el ancho N por V
estamos obteniendo un área que simplemente al dividir P dividido esa área, estamos obteniendo el valor de sigma sub 1. Obviamente, al transformar el área en la zona del material 2, estamos también suponiendo que todo el material 2 trabaja con una misma tensión que es la misma sigma sub 1. Pero en este sentido, tenemos que, aplicando este método, tenemos que tener en consideración de que en realidad la tensión real en la zona del material 2 va a ser n veces la tensión calculada por esta expresión que está aquí. O sea, sigma 2 va a ser igual a n por sigma sub 2. Eso se ve directamente del cálculo que hemos visto anteriormente del método general. Fíjense que esto simplifica bastante el análisis de las cargas normales. A posteriormente, simplemente lo que hacemos es suponer que esta es la sección. Entonces calculamos el centro de gravedad de esta sección. P tiene que pasar por este centro de gravedad y el área equivalente se obtiene transformando el ancho, no el alto. Después vamos a ver más detalles de esto. Y por lo demás, tener en cuenta que en la zona del material 2, porque aquí hemos transformado todo al material 1, o sea, el material 2 se transformó al material 1. Cuando calculamos las tensiones, en realidad en la zona del material 2, para poder obtener el valor de tensión real, tenemos que multiplicar por este factor n aquí indicado. Bien, vamos a entender ahora por qué tenemos que multiplicar el ancho y no el alto para hacer la transformación. Antes que nada vamos a escribir las ecuaciones que nosotros ya la conocíamos cuando hacíamos el análisis por el método general. Recordarán la tensión, la fuerza diferencial en cualquier parte del material 1 es sigma 1 por diferencial A, también en el material 2. Por la ley de Hooke esto se cumple y esta relación es el valor de n que hemos creado para hacer el método de la sección transformada. Por lo tanto, al escribir esta expresión de diferencial f sub 2, podemos llevar esta expresión y fíjense que nos aparece esta ecuación indicada aquí. Si este valor de n, así como hicimos en el caso del esfuerzo normal, lo llevamos al área, o sea, sacamos de aquí y lo metemos dentro del diferencial área, tenemos que ver que esto se convierte en un área equivalente. Ahora vemos esta expresión que está aquí, que no es otra cosa que la suma de las fuerzas por la distancia al eje Z de todo el material 1 tiene que ser igual a lo mismo, pero en el material 2. Esto se da porque no existen momentos flectores, dado que estamos en una carga normal. Fijarse que si de alguna manera n afectara, en vez de afectar el ancho, afectará el alto, lo que va a ocurrir es que z va a cambiar de posición. Por lo tanto, esta ecuación va a fallar. Finalmente concluimos que no se puede variar la altura porque asimismo también variará la posición del eje Z. Vamos a pasar ahora al análisis equivalente pero de la flexión. Aquí, antes de empezar el detalle, vamos a repasar que estamos teniendo dos secciones, una de material 1, otra de material 2, unidas por un plano que es paralelo al eje Z. Se cumple la hipótesis de Navier y esto es todos los elementos. Aquí están todos los elementos que hemos utilizado en el análisis del método general.
Esto nada más significa que en el punto de transición entre el material 1 y el material 2 las deformaciones son iguales. Bien, la expresión que hemos obtenido en su momento está aquí indicada. Esto era para la tensión en el material 1. Y si a esta expresión que hemos obtenido le aplicamos la misma simplificación que hemos visto en el caso de esfuerzos normales, pero aquí lo hacemos en forma equivalente llevando E1 al denominador y simplificando, lo que ocurre que el denominador ahora queda una inercia a la cual le podemos llamar inercia transformada, mi sobre i transformada, y esta expresión que está aquí es una fórmula conocida por nosotros, es la misma fórmula de la flexión simple y la cual la sabemos manejar perfectamente. Ahora, vamos a ver un poco más qué significa esto. Si tomamos este elemento, este término que está aquí, el material 2, y lo desdoblamos, veremos que la inercia sub Z2 sería igual a dh cubo por una constante. Acá esto tiene que ver con el traslado de ejes. Este es un número constante. Y n vendría a darse por la relación entre E sub 2 y E sub 1. Si nosotros afectamos n por b, estaríamos transformando la sección original que tenía un ancho b por otra de ancho n por b. Esta sección transformada de ancho n por b tendría un centro de gravedad y tendría las características tal que su inercia respecto del eje Z sería exactamente igual a esta que está aquí indicada. Entonces, fíjense cómo hemos reducido el problema a una flexión simple. La pregunta es, ¿por qué estoy de nuevo transformando la base y no la altura en el material 2? Para entender esto, volvemos a hacer lo mismo que en el caso del esfuerzo normal, repasando lo que ya habíamos visto en el método general, donde teníamos que el valor de tensión en la zona 1 por área es igual a la fuerza 1, la misma fórmula en el caso de las fuerzas interiores en la zona del material 2. Y escribimos finalmente la expresión del momento flector, que es igual a esta expresión. Esto también ya lo habíamos visto. Finalmente llegamos a esta expresión haciendo las simplificaciones. Fijarse que esta expresión es como si fuera que toda la zona del material 1 es de un mismo material, y si n lo aplicamos, lo metemos dentro del área y transformamos n otra vez, introducimos dentro de este diferencial área y transformamos solamente el ancho, lo que va a ocurrir es que nuevamente el centro de gravedad de esta sección transformada no va a cambiar si nosotros cambiamos solamente el ancho. Si cambiáramos el alto, este valor de G va a cambiar, con lo cual la fórmula de la transformación falla. La resistencia de la sección transformada es la misma que la de la sección original. Esta sería la expresión que hemos logrado al final. Refuerzos delgados. Esto se aplica principalmente en el análisis de las tensiones durante la flexión en vigas de dos materiales. El análisis es realmente una simplificación del método general, donde suponemos un refuerzo delgado. Imaginen una viga de sección rectangular de madera a la cual le ponemos una planchuela de acero de espesor pequeño, pero de acero en la parte inferior.
O sea, el espesor de ese refuerzo es pequeño respecto del alto de la sección de dicha viga compuesta. Entonces, la suposición fundamental es que la tensión a lo ancho de ese espesor, a lo largo de toda esa área que es el espesor, es constante. Esta simplificación permite una gran flexibilidad en el manejo de las ecuaciones y por tanto una solución simple, como vamos a ver en este momento en un ejemplo. Esto que vamos a ver aquí en realidad es la base para una gran cantidad de problemas que vamos a ir viendo más adelante. Y esto va a consistir en analizar una viga simplemente apoyada construida de un material 2 y un material 1. Aquí podría ser una madera y esto podría ser una planchuela de acero que está pegada por algún medio a la madera. Y sometido todo este sistema a un conjunto de cargas que aquí no se indica. Lo que se hace aquí para poder resolver este problema es fundamentalmente, este problema podría tener las siguientes incógnitas. Por ejemplo, si estas fueran las dimensiones de la sección, de ancho B, altura de la parte del material 2, H2, espesor del refuerzo H1, las incógnitas podrían ser simplemente cuáles son estas tensiones máximas sigma' sub 2, sigma sub 2 y sigma sub 1. Pero las incógnitas también pueden ser otras, por ejemplo, determinar el ancho para que la tensión máxima no supere de un cierto valor, o determinar la carga P máxima para que, conocido un ancho, no se supere un valor máximo de tensión, y así sucesivamente. O sea, esto realmente es un planteamiento de un problema casi genérico. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este ejercicio? Lo primero que hacemos es partir del diagrama de formación, que así como lo hicimos en el método general, se supone que la forma de este diagrama es triangular. Asimismo, esto que mencioné hace rato son la configuración de la geometría de las dos partes de la sección que es del material 2 y la sección que es del material 1. Entonces aquí lo que tenemos es trazado los diagramas de tensiones en base a que, si conocemos el diagrama de formaciones, así como vimos anteriormente, podemos conocer el diagrama de tensiones. Toda esta parte corresponde al material 2 y esta parte corresponde al material 1. La simplificación que mencionábamos recién consiste en que en el material más fino, en el material 1, la forma en que se supone que está distribuida las tensiones es una forma, como está indicada acá, rectangular. O sea, aun cuando en esta zona la forma de la distribución de las tensiones es triangular, o sea, termina en una zona inclinada donde la continuación de esta recta pasa por este punto, nosotros, para la simplificación basada en que este espesor del refuerzo es pequeño, suponemos que este valor es constante, o sea, el valor de la tensión sigma sub 1 es constante a lo ancho del espesor. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es escribir las siguientes ecuaciones que aquí vamos a indicar. La primera sería basada básicamente en la relación E sub 1 sobre E sub 2, es n, esto también lo vimos antes, estamos bautizando el valor de n como este cociente. Por la ley de Hooke esto también se cumple. Esto nos genera básicamente la primera ecuación y la primera relación, que se fundamenta en que las deformaciones a la altura donde ambos materiales están unidos, nosotros recuerden que estamos obligando al material 2 y al material 1 a trabajar juntos. Entonces, a este nivel
que es donde está ocurriendo la unión, la deformación unitaria, tanto en el material 2 como en el material 1, es la misma. Entonces, siendo la misma deformación unitaria en ambos materiales por la ley de Hooke, automáticamente se genera esta ecuación que está aquí indicada, lo cual nos da esta primera información. La segunda información quitamos directamente de una relación geométrica. La altura es igual a la suma de I2 más I1, donde I1 o I2 define la posición de la línea neutra de la sección. Y la ecuación siguiente nos define simplemente que la suma de fuerza en la dirección normal es igual a 0, porque estamos ante flexión simple. Entonces, F' sub 2 menos F segunda sub 2 tiene que ser igual a F sub 1. Reemplazando F' sub 2, F segunda sub 2 y F sub 1 por el volumen de tensiones, fíjense, en el caso de este valor F' sub 2, vamos a hacer en detalle, sería base por altura sobre 2 multiplicado por el ancho. En otras palabras, sigma prima sub 2 por I sub 2 sobre 2, y esto multiplicado por V. Entonces, esto que está aquí responde al valor de esta fuerza F' sub 2. Asimismo, F' F segunda sub 2 vendría a ser esta base por la altura sobre 2 por el ancho, y se expresa en esta ecuación. Y el volumen de tensiones de la parte del material 1 sería directamente sigma sub 1 por A sub 1, porque es un rectángulo. Suponemos que aquí, como dijimos recién, la tensión sigma sub 1 es constante. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación 1, podemos reemplazar esto, sigma sub 1, y dejamos por su equivalente sigma sub 2. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos la relación entre sigma prima sub 2 y sigma sub 2. Esto son dos triángulos semejantes, entonces se da esta expresión a la cual le llamamos ecuación 5. Y finalmente, la suma de momentos respecto de la línea neutra de F' sub 2, F segunda sub 2 y F sub 1, que está dado por la ecuación 6, tiene que ser igual al momento exterior M. Entonces, reemplazando estos valores de este conjunto de ecuaciones, podemos quitar el valor de I sub 1, y llevando a las ecuaciones anteriores podemos quitar el valor de la tensión sigma sub 2. Como pueden ver, a partir de aquí, de sigma sub 2 y sub 1, el resto de los valores de incógnita ya son conocidos. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde vamos a analizar por superposición la flexión compuesta o una flexión combinada consistente en una compresión y una flexión a causa de que estamos frente a una vía de dos materiales. Supongamos que esta es la sección original de una pieza sometida a una carga P y que tiene materiales 1 y 2, donde el material 2 es más rígido que el material 1. Esta situación, representada aquí en esta figura, se puede descomponer en una compresión pura y en una flexión pura, aplicando en cada caso las mismas ecuaciones que hemos aprendido anteriormente en los casos que acabamos de analizar. Esto significa si nosotros suponemos que transformamos la sección según lo que hemos aprendido de la carga de compresión y trasladamos la carga que está aplicada en este punto a este punto que está aquí,
significa que la carga P estaría pasando por el centro de gravedad de la sección transformada. Siendo así, P provoca en esta pieza de dos materiales una carga o un tipo de esfuerzo que es exclusivamente el esfuerzo de compresión. Pero no nos tenemos que olvidar que al trasladar ha aparecido un momento. Entonces, cuando aparece este momento, ahí analizamos en una segunda parte, aplicando superposición, un momento que va a aparecer en la pieza debido a esta traslación y que equivale a P por E, donde P por E es un momento en realidad que tiene que estar soportando la sección. Aquí también la misma sección a la cual le aplicamos la transformación, que es la misma transformación que se hace en la compresión, la que también se hace en la flexión. Entonces transformamos la sección multiplicando el ancho, no el alto, y obtenemos que esta sería la sección que va a tener que soportar esta carga de flexión. Dicho esto, ya tenemos las secciones y tenemos las cargas que están aplicadas sobre estas secciones. Procedemos entonces ahora a escribir los diagramas de deformación. Nosotros sabemos que cuando hay compresión pura, el diagrama de deformación es constante, y aquí cuando hay flexión pura es lo mismo, tenemos secciones planas, permanecen planas, y aquí es de esta forma, y en este caso es plana, de esta forma. Ahora, sabemos que por la ley de Hooke, transformando la deformación en tensión, la tensión aquí va a ser constante y aquí va a ser en forma triangular. Estas son tensiones suponiendo que hemos transformado toda la sección en el material 1. Recordar un poco esto. Entonces, así como hemos visto, esto es el valor de la tensión en la zona donde originalmente había material 1, pero no nos ayuda a describir las tensiones en la zona donde hay material 2. Para poder hacerlo, recordarán que simplemente tenemos que multiplicar los valores de las tensiones sigma 1 en la zona del material 2 por el valor de n, por n. Esto significa que el valor de las tensiones en esta zona va a crecer porque E sub 2 es mayor que E sub 1, y aquí se formará esta forma que está aquí. Esta línea sigue pasando por este punto. Y finalmente, sumando este componente con este componente, tenemos esta forma que es el diagrama de tensiones final resultante. Fíjense finalmente que este mecanismo nos permite resolver problemas relativamente complejos de una manera bastante simple. Respecto de la tensión cortante en la flexión de piezas que son de dos materiales, se puede demostrar que la fórmula de Collignon que hemos ya estudiado en resistencia a materiales 1 es también válida, pero con algunas transformaciones. En ese sentido, si esta es la sección transformada, el momento estático se toma de la sección transformada, el ancho se toma del ancho real, y finalmente esto significa que el diagrama de tau que vamos a obtener es un diagrama continuo, no es como en el caso de la flexión cuando tenemos una sección T, que recordarán que aquí había un salto. En este caso, como V no cambia, entonces tampoco se ve un salto. Esta sería la fórmula que con mucha precisión nos va a permitir calcular los esfuerzos cortantes en la flexión en piezas de dos materiales. Finalmente, ¿qué hacemos con las deformaciones y los desplazamientos? Las deformaciones y los desplazamientos se pueden determinar
simplemente usando en los casos la sección transformada y aplicando los teoremas de Moore que hemos visto anteriormente. Esta sección transformada representa la sección recta de un elemento homogéneo y se aplica la misma metodología que hemos estudiado para este tema.